La batalla de Gaugamela, el nacimiento de un conquistador inmortal. Hace más de 2 milenios, en el corazón de la antigua Mesopotamia, se libró una batalla que marcaría el destino del mundo conocido. Era el 1 de octubre del año 331 a.C., cuando dos colosos, Alejandro Magno de Macedonia y Darío III de Persia, se enfrentaron en el campo de Gaugamela, un lugar que resonaría para siempre en la historia como el escenario de una de las mayores hazañas militares jamás vistas. El joven rey y el emperador. Alejandro, un joven de apenas 25 años, ya era conocido como un líder audaz y visionario. Había heredado un pequeño reino griego, pero con su genio militar y su carisma había unido a los griegos bajo su mando y lanzado una campaña para derrocar al inmenso imperio persa. Frente a él estaba Darío III, gobernante del imperio más vasto del mundo, que abarcaba desde Egipto hasta la India. Darío, consciente de la amenaza que representaba Alejandro, había reunido un ejército gigantesco, con soldados de cada rincón de su imperio, persas, medos, escitas, babilonios y elefantes de guerra traídos de la lejana India. Alejandro no se dejó intimidar. Aunque su ejército era mucho más pequeño, estaba compuesto por guerreros altamente entrenados y leales. Sabía que la clave no estaba en los números, sino en la estrategia y el coraje. La elección del campo de batalla. Darío eligió el terreno cerca de Gaugamela, una llanura amplia y nivelada, ideal para desplegar su inmenso ejército y sus temibles carros de guerra equipados con cuchillas giratorias. Hizo preparar el terreno con cuidado, eliminando cualquier obstáculo que pudiera dificultar el avance de sus tropas. Estaba convencido de que su superioridad numérica aplastaría a los macedonios. Pero Alejandro, un maestro de la táctica, vio en este escenario una oportunidad. En lugar de preocuparse por el tamaño del ejército enemigo, comenzó a idear un plan que explotaría las debilidades de Darío. La noche antes de la batalla. La noche anterior a la batalla, los campamentos de ambos ejércitos presentaban contrastes. En el campamento persa, reinaba la inquietud. Los oficiales discutían en voz alta, y Darío caminaba nervioso, consciente de que el destino de su imperio dependía de esta batalla. En el campamento macedonio, en cambio, había calma. Los soldados descansaban tranquilos, confiados en la habilidad de su líder. Alejandro durmió profundamente esa noche, mostrando una serenidad que inspiró a sus hombres. Cuando amaneció, los macedonios estaban listos, sabiendo que lucharían por la gloria y la inmortalidad. El despliegue de fuerzas. Al amanecer, los dos ejércitos se enfrentaron en el horizonte. Alejandro organizó a sus hombres en su característica formación de falange, una línea de soldados armados con largas lanzas que formaban un muro impenetrable. A la derecha, lideraba personalmente su caballería pesada, mientras que la izquierda estaba protegida por la caballería aliada. El ejército persa, en cambio, se desplegó en un frente amplio, intentando rodear a los macedonios. En el centro, Darío estaba en un carro real, rodeado por sus guardias élite, confiado en que su número abrumador le daría la victoria. El rugido de la batalla. El combate comenzó con un estruendo. Darío lanzó primero a sus carros de guerra, diseñados para sembrar el pánico y romper las líneas enemigas. Los carros avanzaron a gran velocidad, con cuchillas giratorias que brillaban bajo el sol. Pero Alejandro, siempre un paso por delante, había preparado a sus hombres. Cuando los carros se acercaron, los macedonios abrieron brechas en sus filas, permitiendo que los carros pasaran sin causar daños. Luego, los soldados macedonios los atacaron con lanzas y flechas, neutralizando la amenaza. La audaz maniobra de Alejandro. Con el primer ataque repelido, Alejandro lanzó su movimiento maestro. Liderando a su caballería, cargó hacia la derecha, fingiendo un intento de flanquear al enemigo. Esto obligó a los persas a mover sus tropas hacia ese lado, dejando una brecha en su formación central. Entonces, Alejandro cambió de dirección y dirigió a sus hombres directamente hacia el corazón del ejército persa, apuntando al carro de Darío. La carga fue feroz. Bucéfalo, el fiel caballo de Alejandro, galopaba entre el caos, mientras el joven rey lideraba con valentía, cortando a través de las filas enemigas. La huida de Darío. Cuando Alejandro y sus hombres estuvieron cerca de alcanzar a Darío, el gran rey perdió el valor. Aterrorizado,
Abandonó su carro y huyó a caballo, dejando a su ejército en completo desorden. Al ver a su líder escapar, las tropas persas comenzaron a desmoronarse. Algunos lucharon hasta el final, mientras que otros intentaron huir, perseguidos por la caballería macedonia. El triunfo de Alejandro. La victoria fue total. Alejandro había vencido al ejército más grande de su tiempo con ingenio y coraje. Mientras sus soldados lo vitoreaban, él permaneció humilde, sabiendo que aún quedaba mucho por hacer. La batalla de Gaugamela marcó el fin del dominio persa. Alejandro, ahora señor de Asia, continuaría su campaña, llevando la cultura griega hasta los confines del mundo conocido. El legado eterno. Gaugamela no fue solo una batalla, fue el nacimiento de un mito. Alejandro Magno demostró que el ingenio y el valor podían superar cualquier obstáculo. Su victoria unió Oriente y Occidente, creando un legado que influiría en la historia durante siglos. Y así, bajo el cielo de Gaugamela, se escribió una página eterna en el libro de la humanidad, una historia de audacia, grandeza y el espíritu indomable de un joven que cambió el mundo.